Hola, buenas tardes. Ay, no me anda Hola, buenas tardes. A ver, un minuto que no puedo activar la cámara. ¿Cómo están? Viendo aquí. Bueno, ¿cómo está, doctora Díaz? ¿Está conectada? Tengo un problema con la cámara, chicos. Vamos a ver si lo podemos ir solucionando y si no, lo mismo lo damos así al práctico. Qué mala suerte. Recién di una clase y andaba bien la cámara. Y ahora no me está permitiéndole entrar. Doctora Díaz. La doctora Díaz se encuentra de guardia hoy y se está comunicando desde la guardia, por eso se está conectando. Ya vamos a esperar un minuto y si no empezamos. Hasta que se pueda conectar, está con un problema de audio. Yo por lo menos el audio se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, profe. Bien. No puedo conectar la cámara, pero No, este, también. no hay problema. Sí. Lo que les quería contar es que estuve viendo los temas que nos faltan y el tiempo que tenemos. Y es poco el tiempo y es mucho porque la clase que viene, el viernes que viene estaríamos viendo muñeca y mano, pero nos está faltando todo un miembro inferior que es bastante extenso también. Por lo menos miembro inferior en 4 clases y no tenemos ese tiempo porque en teoría tendríamos que estar terminando los primeros días de noviembre, ¿sí? Porque la segunda quincena de noviembre seguramente es el parcial, la última era y vamos a tener que ver alguna estrategia para que podamos ver todos los temas, porque así haciéndolo este, una, todos los viernes, una sola vez por semana, me parece que no vamos a llegar. Cualquier cosa les vamos a estar avisando. Lo de los viernes va a continuar, sí, sí o sí, vamos a seguir con los temas los viernes, pero vamos a ver si podemos agregar otro, otro espacio más. O si no es así por Zoom, algunos temas se pueden ir dados en clases grabadas y se las vamos subiendo a la plataforma y entonces tenemos los viernes la clase por Zoom en vivo y, por ejemplo, los martes o los miércoles subimos una clase grabada de otro tema y así avanzamos más rápido. Vamos a irlo viendo y cualquier cosa lo voy a conversar con la doctora Díaz y cualquier cosa les voy a ir avisando, porque me preocupa que no lleguen con los tiempos. ¿Cómo van con el estudio? Ah, muchas cosas, Doc, pero estoy llevando bien. Bien, bueno. Eso es importante, que no se atrasen y no pierdan el ánimo en esta etapa del año. Miren, Sí. me avisa la doctora que está teniendo algún inconveniente con el audio, desde el hospital se está uniendo ella, que yo voy a ir empezando y después si ella resuelve, la agregamos, ¿sí? Bueno, Doc. Bueno, vamos a empezar porque es un poquito extenso, pero vamos a hacer lo más simple posible, porque como les digo, no tiene mucho sentido que repitamos la clase teórica, sino que yo les pueda dar algunos elementos para que les sea más fácil estudiarlos.
Sí. Bien. Ayuda muchísimo esas clases de viernes. Ay, bueno, menos mal, porque esa es la idea nuestra de ayudarlos un poquito. Bueno, el tema que Claro. nos reúne hoy es el antebrazo. En cuanto al antebrazo, como veníamos viendo todas las estructuras, veíamos las partes óseas, las partes articular y lo muscular. Hoy nos vamos a centrar acá en lo muscular, porque los músculos son muchos, puede costar un poquito memorizar, y en la parte nerviosa y vascular. ¿Sí? Lo óseo lo vamos a dejar un poquito de lado, pero sabemos que va a participar en esta parte dos de los huesitos que veníamos viendo hasta ahora. No tengo no me está funcionando la cámara para mostrarles bien los huesitos, pero acá tenemos las imágenes. ¿Se ve que cuando señalo en la pantalla? Sí, sí, Doc. Bien, tenemos los dos huesitos que van a participar, que ya los veníamos viendo, con codo vimos la parte superior, la epífisis superior de los dos huesos. Los dos huesos, por ejemplo, participa el radio y el cúbito. El radio es un hueso más bien cilíndrico, en el cual se describen 3 caras y 3 bordes. No tiene grandes accidentes, más que en la parte interna. Recordamos que tiene una cresta donde se inserta esto, que es la membrana interósea, que es una membrana fibrosa, ¿sí? Que mantiene unidos los dos huesos y además se presta para inserciones musculares. Y el cúbito tiene una forma más bien triangular, también tiene 3 caras y 3 bordes, y también en su lado interno tiene una cresta de inserción para la membrana interósea, ¿sí? Y va a participar la articulación radiocubital superior, que era la trocoide, ¿se acuerdan? La cavidad glenoidea que aportaba el cúbito, la glenoidea menor, con el cilindro óseo que aportaba el radio, y tenía fundamentalmente la función de pronosupinación, ¿sí? Y abajo, la inferior, la radio cubital inferior, también es una trocoide, y también va a tener como función la pronosupinación, ¿sí? Acá vemos con un corte transversal los huesos y la membrana interósea que los une. Y ahora nos vamos a centrar más que nada en los músculos, que me imagino que cuando los vieron, ¿ya vieron el teórico de músculos de antebrazo? Sí, 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 Doc. profe. Me imagino que cuando los vieron se asustaron un poquito. Demasiado, un montón. Sí. Bueno, la clave de aprender, de sobrevivir con estos músculos es aprenderlos en grupos y ver qué tienen en común. Ya vamos a ir viendo. Los grupos del antebrazo, los grupos de músculos que componen el antebrazo se dividen en 4 planos, ¿sí? En 3 grupos, y ya vamos a ver los planos, pero en 3 grupos. Y se lo describe para que lo entiendan con el antebrazo en posición anatómica. ¿Y cuál es la posición anatómica? Con la mano en supinación. Vieron que cuando uno está relajado y suelta los brazos, el antebrazo queda en pronación, queda pronado hacia adentro. Esa no es la posición anatómica. La posición anatómica para poder describir estos grupos de músculos es la supinación, con la mano en supinación, ¿sí? Así vamos a aprender los músculos del antebrazo. Y si ponemos la mano en supinación, vamos a encontrar que tenemos un grupo anterior de músculos, uno que es lateral y uno que es posterior. A su vez, el anterior tiene 4 planos de profundidad. En algunos videos o en algunos textos los describen de profundo a superficial. Nosotros lo vamos a describir de superficial a profundo, ¿sí? Vamos a ir con el primer plano, en el que encontramos ni más ni menos que 4 músculos. ¿Sí? Vamos a verlos así. 4 musculitos en el primer plano. ¿Sí? Recordemos que entonces en el grupo anterior vamos a tener 8 músculos. Grupo anterior, 8 músculos. 4 en el primer plano, 1 en el segundo plano, 2 en el tercer plano y 1 en el cuarto plano. Acá hay cosas en común que tienen que aprender para que sea fácil memorizarlos. Primero, todo este grupo de músculos son todos flexores en su mayoría,
¿sí? Flexores, todos van a flexionar. Otra cosa que tienen en común estos músculos es que están la mayoría inervados por el nervio mediano, ¿sí? Casi todos, con excepción de dos. Uno es el músculo cubital anterior, que va a estar inervado por el nervio cubital, y el otro son dos fascículos de este músculo. Este músculo tiene 4 fascículos, y 2 fascículos internos de este músculo están inervados por el cubital. Son la excepción. Entonces va a ser más fácil así para ustedes de saber que todos estos grupos son flexores. Estos músculos son flexores. Y que están todos inervados por el nervio mediano, con excepción de 2 nada más, que es el cubital anterior y 2 fascículos internos del flexor común profundo de los dedos, ¿sí? Porque no se olviden que tienen el común superficial, del común profundo de los dedos, ¿sí? Hay otra cosa que tienen en común, es uno de los puntos de inserción. ¿Cuál es? ¿Alguien El sabe? epicóndilo. En este caso, la epitróclea. Sí, el epicóndilo interno sería. Claro. Estos músculos se llaman epitrocleares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su mayoría, ya vamos a ver cuáles excepciones, se insertan proximalmente en la epitróclea o en el epicóndilo interno, ¿sí? Entonces se los llama epitrocleares. ¿Cuántas cosas en común entonces tienen? Una, el punto de inserción. Otra, que son todos flexores. La mayoría son inervados por el nervio mediano. Entonces ahí tienen elementos que los va a ayudar a agruparlos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos en primer lugar el pronador redondo. ¿Les suena este músculo? Ya lo vieron. ¿Cuándo lo vimos? En la clase anterior. Lo nombramos, por lo menos. Bueno, este músculo, para los que no se acuerdan de la clase anterior, era un límite de los canales bicipitales, ¿sí? Hay que ir relacionando con las estructuras para que sea más fácil que nos acordemos. Era el límite del canal bicipital interno, ¿sí? ¿Se acuerdan? El pronador redondo. Lo conocemos por que era el límite del canal bicipital interno. Ahí lo tenemos que relacionar para acordarnos. Es este que está pintado de azul acá. Va a ir desde, ¿qué es esto que dijimos recién? La epitróclea o el epicóndilo, acá. ¿Ven que salen como ramillete todos estos músculos? Por eso son epitrocleares. Va desde la epitróclea o epicóndilo y también se inserta en la apófisis coronoide del cúbito. ¿Se acuerdan de la apófisis coronoide que estaba por debajo de la cavidad sigmoidea mayor? Y de ahí se dirige oblicuamente, pasa por la cara anterior del radio y se inserta en el borde externo del radio. ¿Sí? ¿Qué función cumple este músculo? ¿Qué les parece? Va a tirar desde el húmero, lo tenemos que ir pensando, ¿sí? Pero en realidad es como oblicuo, y su nombre mucho lo dice, si lo pensamos, es pronador. Pronador del antebrazo. Perfecto, pronador del antebrazo, y es flexor también, ¿ven? Porque si yo tiro desde el húmero, si yo lo tiro al radio desde el húmero, se va a flexionar, ¿sí? Va a flexionar el antebrazo sobre el brazo, pero principalmente es pronador. Es pronador del antebrazo y es flexor del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Esa es su función. Entonces tuvimos nuestro primer musculito y decimos que va desde la epitróclea y la apófisis coronoide del cúbito, cara anterior y borde externo del radio. La función es pronador y está inervado por Nervio mediano. nervio mediano. Perfecto. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo músculo del primer plano, que es el palmar mayor. El palmar mayor, lo hemos pintado acá de amarillo, también va a estar inserto en la epitróclea. Desde allí se va a dirigir hacia
el segundo metacarpiano. Nosotros los dedos los vamos a contar desde el dedo gordo, ay, se me va el cursor, hacia el meñique, como 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 siempre va a estar del lado del dedo gordo, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces te va a ir desde la epitróclea hasta el segundo metacarpiano. Vamos a ver que tenemos huesos del carpo acá en la mano, ya cuando veamos muñeca y mano, y los metacarpianos, las falanges, ¿sí? Que son 3 en los 4 últimos dedos, y son 2 en el dedo pulgar o dedo gordo, ¿sí? Este entonces va a ir desde la epitróclea hasta el segundo metacarpiano. ¿Qué va a hacer el palmar mayor? Vemos que nace desde allá arriba, desde el húmero, y va al segundo metacarpiano. ¿Qué les parece que va a hacer? Va a tirar desde el húmero, y el metacarpiano está en la mano. Abductor. No, ¿No es abductor? no, en este el palmar mayor lo que hace es flexionar la mano sobre el antebrazo y colaborar en la flexión del antebrazo, ¿sí? Porque mira, lo tira desde el húmero hasta la mano, ¿sí? Hasta los huesitos de la mano. Entonces no es aductor, No, es flexor. ¿no? Ah, solamente flexor. Es flexor, sí. Ah. Este es flexor de la mano sobre el antebrazo y del antebrazo sobre el brazo, porque como tira desde allá arriba, desde el húmero, pero principalmente de la mano sobre el antebrazo, ¿sí? Y después tenemos el que está al lado, el verde, que es el palmar menor, también epitroclear, y se va a dirigir, el verde acá, hacia la aponeurosis palmar. En realidad no está inserto en los huesos, sino que en una aponeurosis que cubre los músculos de la mano, la aponeurosis palmar, y el ligamento anular, que es el de la muñeca, el ligamento anular del carpo. Ahí se inserta, ¿ven? Como abanico. No está inserto en los huesitos, sino en una aponeurosis, que es tejido conectivo que envuelve los músculos de la mano, y o el ligamento que rodea los huesos del carpo, que son estos chiquititos, que se llama ligamento anular del carpo. Ahí se inserta. ¿Qué va a hacer también? Igual que el palmar mayor, si tira, va a flexionar la mano, ¿sí? Recordemos que los dedos van desde acá, desde esta falange, desde la falange, 1, 2 y 3. Estos otros huesitos largos que se llaman metacarpianos están en la mano. Entonces lo que va a hacer es tirar de acá y va a flexionar la mano sobre el antebrazo. Y va a tensar los músculos de la mano. Y va a tensar la aponeurosis palmar. Él colabora con otros músculos de la mano a corrugar la palma de la mano. ¿Sí? Entonces, es otro músculo epitroclear, que va a ir desde la epitróclea hasta la aponeurosis palmar de la mano. Palmar menor. Bien. ¿Y este cuál sería? Mire, ay, se me fue. En el primer plano, la excepción de la inervación, ¿sí? El cubital anterior, que no es difícil de recordar, si es el músculo cubital que puede estar inervado por el nervio cubital, ¿sí? Es la excepción, todos son nervio mediano, menos el cubital y 2 fascículos del común profundo de los dedos. El cubital se van a acordar fácil, ahora no se confundan después con el cubital posterior, que ya vamos a ver que no lo inerva el nervio cubital. Pero el cubital anterior sí está inervado por el nervio cubital. Lo vemos acá. Va a ir también desde la epitróclea. Se va a insertar, no se ve bien acá, por el olecranon también, del cúbito, atrás. Y desde ahí se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar distalmente en el huesito pisiforme del metacarpo. ¿Sí? La apófisis unciforme del hueso pisiforme. ¿Qué va a hacer este músculo? ¿Quién lo inerva? El nervio cubital, ¿sí? Hasta ahora todo lo demás estaba inervado por el nervio mediano. Pronador redondo, palmar mayor y palmar menor, inervados por el nervio mediano. El cubital anterior va a estar inervado por el nervio cubital. ¿Y qué hace este músculo?
Flexión de la mano sobre el antebrazo y aducción de la mano. Exacto. Pues si ustedes ven, no me pueden ver porque no puedo encender la cámara, pero hace el movimiento de lateralización de la mano hacia adentro, hacia la área, hacia el dedo chico, ¿sí? Practiquen ustedes de llevar la mano hacia adentro, lateralmente, ¿sí? Lateralización de la mano, o sea, la flexiona sobre el antebrazo, pero también la aduce, la acerca a la línea media. ¿Se ubican cuál es el movimiento? Vieron que nosotros a la mano la podemos pronar, supinar, flexionar sobre el antebrazo, extender sobre el antebrazo, la podemos doblar hacia un costado, el lado interno, y hacia el lado externo, hacia el lado cubital y hacia el lado radial. Lo que hace este músculo es llevarla hacia el lado, flexionarla, toda la mano la flexiona hacia acá, hacia el lado cubital. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? La verdad que es un impedimento esto de no poder vernos. Profe, el profesor Páez nos había dicho que también era importante lo de la estabilización de la articulación de la muñeca. Que Nos había dicho que lo marquemos. ¿Al músculo cubital? Sí. ¿Por qué? Porque atraviesa todo el antebrazo y llega hasta un hueso de la mano que son los carpianos, ¿sí? Es estabilizador de la muñeca, pero principalmente su función es aducir y flexionar. Mantiene estable, sí, porque atraviesa la muñeca. ¿Cómo está? ¿Cuál es la articulación de la muñeca? Esta que está acá abajo, que se llama radio triángulo carpiano, ¿sí? Es un cóndilo que se da entre el radio, el cúbito, un ligamento, que se llama ligamento triangular, y un cóndilo que dan los huesos metacarpianos, ¿sí? Los huesos carpianos. Y como este músculo va a atravesar esa articulación, va a ser parte de los medios de unión, ¿sí? Los medios de unión son estabilizadores, así que está bien que recalquemos eso. Bueno, entonces vamos a terminando con el primer plano de los músculos anteriores, ¿sí? Y de los músculos del segundo plano, quiero decir, tengo uno solito, el flexor común superficial de los dedos. Por suerte su nombre dice que hace, ¿sí? Es un flexor, un músculo flexor, que va a ir desde la epitróclea, a ver dónde está el cursor acá, ¿sí? Desde la epitróclea, la apófisis coronoide del cúbito, la membrana interósea y la cara anterior del radio, ¿sí? Desde allí se va a dirigir en 4 fascículos hacia los 4 últimos dedos, y se va a insertar en forma de lengüeta, 2 lengüetas así abiertas, porque a esto lo va a atravesar después el profundo de los dedos, el flexor profundo de los dedos. Por acá por el medio va a pasar el flexor profundo de los dedos. Entonces se inserta en 2 lengüetas, ¿sí? Va desde la epitróclea, la apófisis coronoide del cúbito, membrana interósea, cara anterior del radio, y se va a dirigir hacia la segunda falange de los dedos, y se va a insertar en 2 lengüetas, ¿sí? Dándole un canal para que después pase el flexor profundo de los dedos. ¿Qué hace? Específicamente flexiona la segunda falange sobre la primera, pero además flexiona los dedos sobre la mano, ¿sí? Porque si yo voy a tirar desde acá arriba, voy a flexionar esta falange sobre esta, pero además miren qué largo es, además voy a flexionar la mano, ¿sí? Los dedos sobre la mano. ¿Se entiende? Bueno, ¿quién lo inerva? Al flexor común superficial de los dedos. ¿Quién lo inerva? El nervio mediano. El nervio mediano, dijimos que había solo 2 excepciones. Acá quiero que vayan viendo que el dedo gordo no está inervado por los comunes, porque después él tiene sus propios nervios, ¿sí? Bueno, vamos al tercer plano. El tercer plano está constituido por 2 músculos. Uno
que ya no sale del epitrócleo, ¿sí? Que va a salir por debajo de la apófisis coronoide del cúbito, más a la altura del cuello del cúbito, membrana interósea, cara anterior del cúbito, membrana interósea, y borde interno del radio, es el flexor común profundo de los dedos, ¿sí? Que también da 4 fascículos para los 4 últimos dedos. Los 2 dedos estos, el índice y el del medio, esos 2 fascículos están inervados por el nervio mediano. Y estos 2 fascículos internos van a estar inervados por el nervio cubital, ¿sí? Y acá tenemos la otra excepción, entonces dijimos, cubital anterior, 2 fascículos internos del músculo flexor común profundo de los dedos, que va desde el cuello del cúbito, cara anterior del cúbito, membrana interósea, borde interno del hueso del radio, en 4 fascículos que se van a dirigir hacia la primera falange, y van a pasar por acá, por los espacios que le deja el superficial. No se olviden que esto es por arriba esto es de superficial a profundo, ¿sí? Para ver este músculo tuvimos que levantar estos, ¿sí? Para ver estos músculos lo levantamos al superficial. Entonces va a pasar a la primera falange a través de este espacio que le deja el superficial. Función principal, flexor de la primera falange sobre la segunda y de los dedos sobre la mano. ¿Sí? Y acá tenemos la excepción. Estos 2 internos, cubital. Estos 2 externos, nervio mediano. Y el otro, que es el flexor propio largo del pulgar, también va a estar en la cara anterior del radio, membrana interósea, y desde allí se va a dirigir hacia la segunda falange del dedo pulgar, que va a ser una falange flexionar, porque todos son flexores, una falange sobre la otra, y el dedo sobre la mano, ¿sí? Inervado por Mediano. nervio mediano. Nervio mediano. Los insisto mucho porque es la forma de aprender estos músculos. Son tantos que entonces alguien te hace una pregunta y vos lo llevas a ver a qué grupo pertenece. Si vos lo ves en qué grupo pertenece, prácticamente tenés la inserción, tenés la inervación y la función. Sabemos que la mayoría de estos son flexores. Son flexores y por ahí tienen alguna otra función, pero principalmente es flexor, no se van a equivocar en eso. ¿Sí? Vamos al cuarto plano, donde tenemos un solo musculito, que es el pronador cuadrado. ¿Sí? Tiene formita cuadrada, por eso se llama así. Su inserción proximal la vamos a tomar a la que está más cerca de la línea media, que es en el cúbito, cara anterior del cúbito, y se va hacia la cara anterior del radio, ¿sí? Pareciera así como si fuera una muñequera. Y justamente este es el principal pronador, ¿sí? Este no tiene función de flexión, ven que no tiene un punto para flexionar. Lo que hace solamente es pronar, ¿sí? Este es el principal pronador del antebrazo. Si bien tenemos el pronador redondo, que colabora, pero también es flexor, el principal pronador es el pronador cuadrado. ¿Estamos? Porque miren, no flexiona nada, no tiene un punto de inserción como para tirar y flexionar. Directamente se dirige desde el cúbito hasta el radio. Entonces lo que hace es pronar. También inervado por el nervio mediano. ¿Estamos? Entonces tenemos los 4 planos. En el primer plano nuestros 4 músculos son todos epitrocleares. En el primer plano son todos epitrocleares. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, ¿sí? Son todos flexores. El pronador redondo también es pronador, pero son todos flexores. El palmar mayor flexiona la mano sobre el antebrazo, el palmar menor flexiona la mano sobre el antebrazo, y el cubital flexiona la mano sobre el antebrazo y la lateraliza, la aduce, es la aducción. Después tenemos todos inervados por el nervio mediano, menos el cubital. Tenemos el segundo plano, que es uno solito, el flexor común superficial de los dedos, que es flexor.
va desde la epitróclea hasta la segunda falange de los dedos, inervado por el nervio mediano. En el tercer plano tenemos dos, el profundo de los dedos y el propio del largo del dedo pulgar, van hacia la primera falange, y la función es flexión de la primera falange sobre la segunda, de los dedos sobre la mano. Y en el largo del pulgar lo mismo, la primera falange sobre la segunda y todo el dedo sobre la mano. Recordemos que esto es todo anterior. Y el único que no es flexor acá es el pronador cuadrado, ¿sí? Si nosotros los agrupamos, es más fácil saber, por ejemplo, quién lo inerva, qué función tiene, ¿sí? Y vamos a la parte externa. A ver, antes de empezar la externa, me fijo si se pudo comunicar la doctora Díaz. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bien. Me estaba preocupando Bien, nada más. sí. Sí que sigo con el externo, pero quería saber si te habías No, podido sí, comunicar. sí. Sí, ahí tenían una pregunta a los chicos que se las contesté por chat del músculo que estaba en color rojo, del supinador largo que entra dentro del grupo lateral. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Tuve un problema, un inconveniente técnico, así que me tuve que mudar de computadora. Sí, les Y, explicaba que estabas trabajando, que estabas en el hospital. sí, me tuve que venir nada más porque no me andaba la conexión allá. Así que, bueno, ya con las preguntas, si quieren seguir. No entiendo la pregunta de Mariana, perdón, chicos, no la entiendo por ahí, si después la pueden poner bien. Así que, bueno, un gusto otra vez encontrarnos y yo sigo con la segunda parte. Seguí nomás, doctora, Bueno, si querés. continúo, terminamos con el plano Dale. externo. Y si tienen duda, doctora, si vos ves alguna pregunta en el chat, interrumpime y la resolvemos. Yo no puedo Sí, ir de visto todo el caso chat. la resolvemos entre las dos, yo le puedo contestar o vos le contestás después, no hay problema. Bueno, Ya la porque vamos por ahí sí, si la tienen varios y no se dan cuenta. Sí, había un musculito que estaba marcado ahí que yo no lo nombré porque lo voy a nombrar ahora, que esa debe ser la pregunta. exactamente, Bien, tal cual, dale. vamos al grupo externo, ¿sí? Algunos textos vienen dos planos nada más, grupos, a veces no ponen el externo lo incluyen en el anterior o lo incluyen en el posterior. Pero nosotros lo vemos como tres grupos de músculos. Externo del lado, externo, para como yo no tengo cámara, tampoco no sé qué pasó, doctora, para mostrarle, porque a mí me gusta mostrar. Lado externo tienen que ver siempre que es del lado radial, y el lado radial tienen que, yo siempre les digo que utilicen el dedo gordo para darse cuenta cuál es el lado radial, ¿sí? El lado externo es con la mano en supinación, que es la posición anatómica, es el lado que va hacia el dedo gordo. Tenemos cuatro musculitos, el supinador largo, que era el que estaba pintadito rojo en las figuras anteriores, que es la pregunta que tenían. El primer radial, el segundo radial y el supinador corto. Qué fácil son estos de aprender, ¿no? Dos supinadores y dos radiales. Yo siempre digo así, dos supinadores y dos radiales. ¿Sí? Todos inervados por el mismo nervio, qué fácil también, no hay excepciones. Y todos son extensores menos el supinador largo. Menos el supinador corto, quiero decir. No, también tenemos, perdón, me equivoco acá. El supinador largo es flexor, los dos radiales son extensores y el supinador corto es principalmente supinador. Ya vamos a ver todas las funciones. Pero bueno, acá no podemos asociarlos por funciones, pero sí, todos están inervados por el nervio radial y son fáciles de aprender. Tenemos dos supinadores, uno largo y uno corto, y dos radiales, el primero y el segundo. Eso nos sirve mucho para memorizar los músculos de la cara externa. Acá tenemos la misma imagen, que teníamos el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior, y este rojo largo, que era el supinador largo. El supinador largo también lo nombramos cuando vimos canales bicipitales, vamos asociando, como les decía, a las estructuras que ya vimos. Lo vimos como límite externo del canal bicipital externo. ¿Sí? Supinador largo. El supinador largo está inervado, como dijimos, por el nervio radial, ¿sí? Va a ir desde el borde externo del húmero, a ver, allá, epicóndilo, hacia
la apófisis estiloide del radio, ¿sí? Vieron, acá tenemos el radio, y esta saliencia que tiene el radio es la apófisis estiloide. ¿Sí? Entonces va a ir desde el borde externo del húmero, epicóndilo, y se va a dirigir hacia abajo, hacia la apófisis estiloide del radio, ¿sí? Es un músculo largo. A pesar de que se llama supinador, es flexor. ¿Por qué? Porque va a tirar desde el húmero, miren el punto de inserción proximal, el húmero, hasta la última partecita del radio. Entonces, ¿qué va a flexionar? El antebrazo sobre el húmero, ¿sí? El antebrazo sobre el brazo. Es colaborador de la flexión. Es muy poco supinador porque no está cruzado, ¿sí? Es principalmente flexor. Flexiona entonces el antebrazo sobre el brazo. ¿Estamos? Esa era la duda que tenía anterior. Después tenemos el primer radial y el segundo radial. El primer radial es un músculo también, está por el borde externo del húmero y también es epicondilio, ¿sí? Desde allí se va a dirigir hacia el segundo metacarpiano, ¿sí? También ven que no es un músculo que esté cruzado, que es largo, es recto, y su función es abducir, o sea, alejar la muñeca, ¿sí? La va a rotar. ¿Se acuerdan que hablamos con el cubital anterior que daba la lateralización de la mano hacia adentro, hacia el dedo meñique, hacia el lado cubital? Y el primer y el segundo radial son extensores de la muñeca, pero flexionan, lateralizan la mano hacia, abducen, alejan de la línea media, lateralizan la mano hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado del dedo gordo. ¿Se entiende? Sí, Doc. Bien. Entonces Vale. tiene, sí. Doctora, ahí preguntaban qué músculo hace función de pinza, me preguntan acá los chicos. No, los músculos que hacen función de pinza son los músculos de la mano, que los vamos a ver en la clase que viene. Tal cual. Ninguno de estos tiene función de pinza, ¿sí? Estos son principalmente, trabajan sobre la mano y sobre la muñeca, pero no sobre los dedos, ¿sí? Solamente los flexores, pero no son los que hacen función de pinza. Los vamos a ver bien con los músculos de la mano en la clase que viene, no se preocupen. Como íbamos, los dos radiales, el amarillo el primer radial, el azul el segundo radial. Los dos epicondilios se dirigen hacia abajo por el radio, por la cara posterior y lateral del radio, y se van a insertar en el segundo y el tercer metacarpiano, ¿sí? La función es extensión de la muñeca o de la mano sobre el antebrazo, pero también lateraliza, ¿sí? Abduce, aleja de la línea media. El cubital anterior aducía, acercaba a la línea media. Este la lateraliza, ¿sí? Y tenemos este otro, que es el supinador corto. El supinador corto es el verdadero supinador. Vieron que yo les dije que el supinador largo era más bien flexor, no era el principal supinador. Tienen bien claros los movimientos de supinación y pronación, ¿no? Si no, en otra clase lo que pueda conectar bien la cámara los repasamos. Movimientos de pronación y supinación. Pronación, palma de la mano hacia abajo. Supinación, palma de la mano hacia arriba, para que no se les arme mucho lío. Bueno, el supinador corto tiene dos fascículos, uno que va desde el epicóndilo hacia la unión del tercio superior con el tercio medio del radio, y el otro que miren cómo es, se inserta debajo de la cavidad glenoidea menor, esta es la cavidad glenoidea menor, acá lo vemos, se dirige hacia atrás, rodea el radio por atrás y se inserta adelante, ¿sí? Es realmente el que lo hace rotar sobre su eje al radio. ¿Ven la forma que tiene? Tiene dos fascículos. Este que lo estabiliza, que va desde el epicóndilo
hacia la unión del tercio superior con el tercio medio del radio, y el otro fascículo que va desde la cara interna del cúbito por debajo de la cavidad glenoidea, lo envuelve por atrás al radio y se inserta en la cara anterior. Ese es el que lo hace rotar sobre su eje al radio, por eso puede supinar, es el verdadero supinador. ¿Sí? Acá vemos un nervio que pasa por acá. ¿Qué nervio es? Ese nervio que está dibujado en amarillo. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser? ¿Alguien se les ocurre? Mediano, profe. ¿No escucho? ¿Sí? El mediano. No, en este caso no, porque miren, acá veamos para que se ubiquen los reparos óseos. Este es el húmero, este es el hueso cubital y este es el hueso radial. ¿Sí? Esto es interno y esto es externo. El mediano entraba por el canal bicipital interno, ¿sí? Por este lado. Eso, doctora, lo di en la clase pasada, por de un trayecto de un nervio que hasta ahí habíamos llegado en el nivel. ¿Se acuerdan que ese nervio era posterior en brazo? Una ayudita. Sí, ¿Es sí. el músculo cutáneo? No, el músculo cutáneo llegaba hasta El radial. Muy Sí, bien. chicos. El hueso radial venía por atrás, giraba y entraba por el canal bicipital externo al antebrazo. Daba dos ramas, una, aprovecho el dibujo, una profunda, que se iba hacia la parte posterior, para inervar estos músculos que dijimos que están todos inervados por el nervio radial, y los del grupo posterior, que ya va a dar la doctora, están inervados por el nervio radial, y va a dar esta superficial que solamente va a ser sensitiva. Esta va a ser motora, para inervar, ¿ven? Miren, gira por atrás del radio y sale acá, para inervar los músculos laterales y posteriores del antebrazo, y la sensitiva es superficial, acá, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y creo que hemos terminado los de los músculos externos. Acá hay, que ya lo vamos a ver, seguramente lo va a dar la doctora, teníamos este músculo de la cara anterior, que era el palmar mayor, que junto, a ver si me anticipo, con que es de este grupo de los externos, el supinador largo, me daba los límites del canal del pulso, que lo va a extender la doctora seguramente, no me quiero meter mucho ahí, pero para que recuerden los músculos asociados a las funciones importantes que tienen, porque si no es difícil memorizar. Entonces, este músculo, el supinador largo y el palmar mayor, van a dejar un canalcito por acá donde va a haber un paquete vasculonervioso, que ya vamos a ver, y esto se llama canal del pulso, ¿sí? ¿Alguna duda de los músculos anteriores y de los músculos laterales? Todos los músculos, porque por ahí les resulta eso, todos los músculos tienen más de una función, no tienen una sola función. Hay una función específica y otras funciones asociadas. Por eso, viste, por ahí se presta duda y me preguntan a veces más de una función. Hay funciones específicas, como por ejemplo algunos que flexionaban una falange sobre la otra, y a su vez los dedos sobre la mano, o el pronador el pronador redondo que prona levemente, pero principalmente flexiona. Siempre hay más de una función asociada. Con que recuerden la principal es suficiente, ¿sí? Y en cuanto a lo que me decía de los estabilizadores de la muñeca, todos los músculos que atraviesan desde el antebrazo hacia la mano son estabilizadores de la muñeca, porque la atraviesan a la muñeca, ¿sí? Y eso mantiene estable esa articulación, ¿sí? El cubital anterior, el palmar mayor, el palmar menor, que después vamos a ver que atraviesan el túnel carpiano, ¿sí? Esto por el lado anterior, y por el lado posterior tenemos los radiales, que también atraviesan, pasan del antebrazo a la mano, también son estabilizadores de la muñeca. Todos aquellos que atraviesan desde el antebrazo
atraviesan toda la articulación de la muñeca y llegan hacia la mano, son estabilizadores de la muñeca. ¿Se acuerdan? Los ligamentos coaptadores, que son los que, los músculos, ¿sí? Los ligamentos coaptadores de las articulaciones son los músculos. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Si le damos paso a la doctora. Bueno, doctora, toda tuya la pantalla. Hola, Junco, estoy tratando de compartir la pantalla y me dice que no puedo porque no soy anfitriona. ¿Puede ser? Me fijo porque ya te había puesto como coanfitriona. Capaz por es la otra conexión que me de la otra com. Ah, tenés razón, como te reconectaste. Dame un minuto entonces. Dale, dale. A ver, dame un segundo, no sé qué pasa. Bueno, mientras... Bueno, un pequeño break. No hay problema, te esperamos, doctor. ¿Cuándo tuvieron clases, chicos? ¿Ya tuvieron este tema? Listo, Doc, ya está. ¿Está? Fíjese, por favor. No, a ver si... Ahí está, listo. ¿Ahí está? Ah, bien, gracias. Sí, sí, sí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno, chicos, vamos a empezar con la descripción del grupo posterior. La doctora les describió los otros grupos y los planos de cada grupo. La característica de estos músculos es que son extensores, en contrario a los grupos que había descrito anteriormente la doctora Junco. Entonces, también lo vamos a dividir en plano y en este esquema vamos a poner la inervación de cada de los músculos de esta región. Como verán, van a compartir el trayecto del nervio, es como decíamos, hablábamos recién, si nosotros sabemos ubicarlo, sabemos el trayecto del nervio, más o menos podemos imaginar la inervación del músculo. Comenzamos, a ver si puedo poner el puntero. Acá está. Con la región posterior. Entonces comenzamos con el cubital posterior, que es este músculo de acá. Van a ir desde el epicóndilo. Este grupo muscular, como verán, tiene un tendón que se inserta en el epicóndilo y se va hacia la región posterior, casi como lateral, oblicuo, cruza la región del quinto metacarpiano. En la base hay un tubérculo que es el tubérculo medial, que se va a insertar el cubital posterior. Sigue el músculo extensor común de los dedos, así como teníamos un flexor común en la región anterior, tenemos un extensor, que es este músculo de acá, que si bien nosotros vemos un gran cuerpo muscular en esta región, al nivel distal, cuando se va a insertar en su parte distal, vemos ya que va tirando sus tendones y se lo va dando a los 4 últimos dedos. También va a estar inervado por el nervio radial. El cubital posterior, bueno, hablando de lo que es la función, sabemos que todos son extensores, pero además este músculo, el cubital posterior, tiene la función de aducir, es un aductor. Extensor del meñique es este músculo que se encuentra acá, lo voy a recorrer con el puntero. También epicóndilo, ¿sí? Estábamos hablando que son músculos epicondilios.
y el cuerpo muscular va a llegar hasta el tendón distal, y en el tendón vamos a encontrar la inserción, ¿en dónde? En el meñique. Ya lo vamos a ver más claro a la extensión, porque la extensión, la inserción distal del extensor del meñique se combina, se fusiona con la inserción del extensor común de los dedos. Da para los 4 últimos dedos menos el pulgar. Y el anconio, en la región superior, lo vamos a ver, es un músculo mucho más corto que los anteriores, también en el epicóndilo, pero con la característica que este es una inserción individual, no comparte un tendón común con este grupo de músculos que acabo de mencionar, y se inserta en la cara posterior del cúbito. También está inervado por el radial. Esto vamos a ver siempre en el plano profundo. ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos la piel, la fascia braquial, y por debajo empezamos con la región muscular. Acá tenemos la región muscular superficial. Si yo secciono estos músculos en un preparado cadavérico, me voy a pasar y voy a tener el segundo grupo, que les voy a pasar acá porque la imagen la tengo en otra diapositiva, que sería el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto y el del dedo índice. También todos los músculos del grupo posterior están inervados por el nervio radial. Acá tenemos en la imagen, seguimos con las imágenes de los músculos. Ya habíamos mencionado el extensor común de los dedos, que es este músculo. Ven cómo da sus tendones a los 4 últimos músculos. Y el extensor del meñique, que se fusiona con el otro extensor. Con respecto a la inserción, acá es especial, y me gustaría verlo en lo que es la región de mano. Lo vamos a ver bien porque hay unos tendones y unos medios de fijación hacia la falange, que lo vamos a ver mejor en mano. Y acá tengo el cubital posterior, o extensor, también lo van a encontrar con el nombre de extensor del carpo. En la quinta metacarpiano, en la tuberosidad media. Y como verán, estos músculos tienen una unión en común en el epicóndilo. Una vez que nosotros retiramos estos músculos, vamos a pasar a un plano profundo. El plano profundo va a estar formado por este músculo que hemos mencionado recién, que es el aductor largo del dedo pulgar, ¿sí? Este músculo se inserta. La proximal vamos a tenerlo casi en el tercio medio interno del cúbito. Y hay una membrana acá abajo que se llama membrana interósea, que yo no sé si la doctora Junco lo mencionó, pero yo llegué un poquito tarde con la conexión. Pero también hay una membrana que une el cúbito y el radio, ¿sí? Ya les voy a mostrar otro esquema, donde también tiene su origen, su inserción ahí. Con estas fibras musculares se dirige hacia un tendón en el primer metacarpia. Por debajo vamos a tener el extensor corto del pulgar. Entonces también por debajo del aductor la inserción va a estar dada también en la membrana interósea, región interna, esta es más interno que la anterior, del cúbito, y va a insertarse en la falange proximal. ¿Sí? Esta es la falange proximal, esta es la falange distal. Por debajo de este posterior vamos a tener al extensor largo, ¿sí? Aductor largo, extensor corto, extensor largo, ¿sí? Como un sanguchito. Y este va a dar su inserción en la falange distal. Está también por debajo y en la misma región. Y por último vamos a tener el extensor del dedo índice, ¿sí? Que baja también hacia las falanges distales, y este también se va a fusionar con el extensor común de los dedos, que está mucho más superficial. El tendón también por una unión especial. Esta imagen es una muestra de la región anterior y posterior en un corte transverso de antebrazo. Esto es anterior, esto es posterior, y acá vemos la membrana interósea, esa membrana que une el radio y el cúbito.
Estos son los músculos de la región posterior. Algunos vasos y estructuras nerviosas, como veremos dentro de un ratito, son distintas a lo que veíamos en brazos. Vamos a pasar acá en la mano. Las características de estos músculos extensores, que ya hemos mencionado, son epicondilios, atraviesan una corredera osteofibrosa, ¿sí? Que es esta que se llama retináculo extensor, así como tenemos un retináculo flexor anterior, tenemos un retináculo extensor, y que cada tendón de cada músculo está inserto en una vaina fibrosa. Quiere decir que esto le va a dar, no van a tener una fricción importante, sino que va a haber una movilidad buena para hacer la extensión de lo que es la mano y los dedos, inclusive la muñeca. Esta es una regla mnemotécnica, se las traje porque, bueno, por ahí es más práctico darlo con estas reglas para acordarse de los músculos. Esto engloba a los músculos epicondilios, y la regla mnemotécnica que se usa, y nosotros por ahí lo mencionamos en laboratorio, los mismos chicos, compañeros suyos lo traen a acotación, entonces como, bueno, lo estamos manejando a través de estas clases, lo traje de esta forma. Entonces la C pertenece al cubital posterior, la A pertenece al anconio, la S al supinador corto, la E al extensor común de los dedos, la S al segundo radial externo, y al extensor del meñique, la E. Es como para que se acuerden que todo esto engloba a músculos epicondilios. Con respecto al nervio, el trayecto del nervio radial, nosotros lo teníamos, voy a hacer como una breve repaso desde arriba, desde el nacimiento. Entonces nacía del tronco posterior, recién lo mencionamos, pasaba en la región posterior junto con una arteria también importante, la arteria braquial profunda, y pasaba su trayecto al compartimento posterior. Acá también teníamos estos tabiques, acá abajo es la membrana interósea, acá arriba son los tabiques, ¿se acuerdan que me dividía el compartimento del brazo en dos? Una vez que hace el recorrido distal, llegando casi a la extremidad inferior del húmero, lo atraviesa, perfora el tabique intermuscular externo para pasar ¿a dónde? Al canal bicipital externo. Y es el contenido de este canal, ¿sí? Ya hemos visto los límites en la clase anterior. Y en este canal vamos a ver la división de estos dos, de este nervio radial en dos. Uno superficial, ven cómo va el recorrido por debajo del supinador, este es el supinador largo. Va bien, si nosotros lo levantamos y lo corremos, lo podemos diferenciar porque va pegadito al músculo. Y el profundo, que hace el trayecto que recién la doctora ha demostrado en otra imagen también, y se va hacia atrás. A ver, acá. Bueno, acá también vemos la misma división. Si recordamos que el nervio radial es un nervio mixto, o sea que es sensitivo y motor. Entonces vamos a tener las dos funciones. Más que nada lo que nos interesa en estas regiones, todo lo que es locomotor es la motora, ¿sí? Entonces dijimos que inervaba, en la parte motora inervaba todo lo que es la región posterior. Esta es la fibra motora. Y la sensitiva es la superficial. Hay un 8% de todas estas fibras nerviosas que son simpáticas. Quiere decir que va a actuar en la sudoración y en la piloerección, ¿sí? Cuando los vellitos de la piel se paran. Este profundo se va a ir por este músculo hacia atrás, entre dos fascículos, y discurre por detrás junto con esta arteria. Esta es la interósea posterior. Ya vamos a ver, no quiero mencionar por ahí todo de golpe, porque ahí vamos a ver en irrigación cómo se divide. Esta es la inervación sensitiva, les traigo un poco, esto también se los voy a dejar en la plataforma, esta diapositiva, como para que las tengan vistas. Si bien siempre la mencionamos, pero lo que más nos importa, vuelvo a repetir, es la inervación motora. Entonces, motora toda la región de los músculos posteriores, que son los que acabamos de mencionar. Con respecto al trayecto del nervio cubital, este
Este nervio nació ¿en dónde? En el fascículo medial, ¿se acuerdan? Plexo braquial, fascículo medial, y tomaba una posición, si bien lateral, pero en el compartimento posterior, para después, en su trayecto, irse hacia el canal epitrócleo-olecraneano, o sea, posterior a esto que estamos viendo en esta imagen, y se hacía superficial en este canal, ¿sí? También en el antebrazo sigue un trayecto medial y se hace, de hecho, mucho más medial, y es el componente acá del canal bicipital interno, y va a pasar por algo, una estructura acá a nivel distal, que es el canal de Guyon. Eso lo vamos a ver en muñeca y mano, pero ya sépanlo que va a pasar por esta estructura. Esto que ponemos acá es la inervación sensitiva. Y entonces, si yo tengo esta es la localización, ¿verdad? En mano. Ahora, si yo tengo esta inervación sensitiva, la motora, ¿cuál me va a abarcar? Recién lo dijimos. Al cubital anterior y a los dos haces internos del flexor común de los dedos, ¿sí? También va a tener una inervación motora a nivel de los músculos intrínsecos de la mano, hablando de la región hipotenar, de los interóseos, de los lumbricales, y el flexor corto del pulgar, en el haz profundo el flexor corto del pulgar, ¿sí? Con respecto al nervio mediano, también estaba formado en plexo braquial, ¿sí? De dos ramas, ¿sí? Del fascículo lateral y el fascículo medial, formaba el nervio mediano y acompañaba a la arteria humeral profunda, ¿sí? Formaba parte del paquete vasculonervioso del brazo. Posteriormente lo vemos pasar en lo que es la región de codo por el canal bicipital interno y creo que anteriormente dije canal bicipital interno, el cubital no es por el canal epitrócleo-olecraneano, si les había comentado. Y pasa en la región del antebrazo casi en región medial. Si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que estaría pasando dentro de lo que es acá hay otro sanguchito, porque pasaría dentro de lo que es el músculo flexor común superficial de los dedos, y si nosotros lo levantamos, seccionamos ese músculo y lo corremos, vamos a verlo directamente a este nervio. Y por detrás, por debajo, lo vamos a ver al flexor profundo de los dedos. Entonces, flexor superficial, flexor profundo. Casi acá como que lo cruza la cubital, acá la acompaña la arteria y acá lo cruza cruza la arteria cubital. Entonces, también tenemos una inervación sensitiva y motora, ¿sí? Este nervio inervaba toda la región anterior del compartimento anterior del antebrazo, pero bueno, no al cubital anterior que dijimos, y a dos ramas de ¿qué? De los haces profundos de los flexores, del flexor común profundo de los dedos. A esos dos músculos no, porque van por el mediano. Esta es la inervación sensitiva, esta es la región en mano de la inervación sensitiva de este nervio. Con respecto a la vascularización, también comenzamos un poquito más arriba, hacemos todo lo que es el trayecto de la arteria subclavia, axilar, humeral, y acá lo que vemos en pie de codo es la división. Ven acá, la braquial da las dos ramas terminales, que serían la arteria radial y la arteria cubital. A su vez estas van a dar colaterales en el trayecto. Siempre que vemos colaterales de lo que son las arterias, vamos a tener ramos para los músculos, son ramos musculares. Esos serían colaterales en común de estas dos estructuras, ¿sí? Vamos a tener en lo que es la arteria radial, casi el nacimiento, vamos a tener la primera colateral, que es la recurrente radial anterior. ¿Cuándo llamamos recurrente una estructura en anatomía? Quiere decir que en el trayecto de la arteria que ya pasó por este lugar,
hay una rama en este caso que vuelve hacia el mismo trayecto que ya recorrió, ¿sí? Por eso es recurrente. Lo vemos con estructuras nerviosas también. Entonces tenemos la recurrente radial anterior, las ramas musculares, la arteria transversa anterior del carpo, es una arteria que se encuentra acá, que me une, la arteria en el extremo distal me une la arteria radial y la arteria cubital. Y la radiopalmar, que la vamos a ver ya formando acá, los arcos palmares, que lo vamos a ver en mano. En cuanto a la arteria cubital, desde su nacimiento hasta en todo su trayecto hacia el antebrazo, vamos a ver que da algunas colaterales, por ejemplo, una de ellas es el tronco de las recurrentes. En algunas bibliografías podemos verla así, como tronco de las recurrentes. Por ahí no hay variantes anatómicas, no todo va a salir del tronco, a veces salen las arterias anterior y posterior diferentes, ¿sí? A veces nacen del tronco. También si hablamos de recurrente, estamos hablando de un trayecto hacia arriba. Tenemos otra colateral que es el tronco de las interóseas, ¿sí? Estaría por acá. No se lo ve en esta imagen, acá está. El tronco de las interóseas que me da también la interósea anterior, el superior me va a dar la radial superior, y el tronco de la interósea que va a dar una anterior y una posterior, esta va a ir hacia abajo. La recurrente va a dar hacia arriba. Va a dar ramos musculares, ya dijimos, va a dar la cúbito dorsal en región de mano, cerca de la apófisis estiloide del radio, la transversa anterior del carpo, esta es la misma de acá, que se van a unir de las dos arterias, dando un arquito acá, y la cúbito palmar que va a formar, en definitiva, el arco palmar. Eso también lo vamos a ver en región de mano. Acá les puse, me gustó este esquema, porque, bueno, me da la división de la arteria humeral en radial y braquial, y cómo está cubierta, acá han retirado el pronado redondo, cómo está cubierta por el pronado redondo, y la cubital se mete debajo de los músculos palmar mayor, palmar menor, se va muy encubierta. En cambio, la radial va a pasar por el borde casi externo del supinador largo, que está del otro lado. Bueno, acá, esta es una imagen también que me gustó mucho porque estábamos hablando de algunas colaterales de lo que es hay unas anastomosis a nivel del codo, que es el circuito arterial del codo, que tiene que ver con las colaterales tanto de la arteria braquial y con la radial y la cubital. Cuando vemos unas colaterales, acá esta por ejemplo, esta viene de donde, esto se llama colateral superior, es la bifurcación de la arteria humeral profunda, ¿sí? Se viene una colateral radial, y una colateral media. Es esta que ven casi en transparente porque todo esto es posterior, ¿sí? Y se va a unir con esta, con la recurrente radial anterior, formando una anastomosis, ¿sí? En esta región. Entonces esta viene de arriba, de la humeral, y esta viene de la radial. En este lado tenemos la cubital, la colateral cubital superior y colateral cubital inferior. Las dos también van a hacer anastomosis, pero ya con la cubital. En este lado, por ejemplo, lo que es las recurrentes cubitales no nacen de un tronco en común, sino por separado. Acá tenemos la recurrente cubital anterior, que se va a anastomosar con la colateral cubital inferior, es esta de acá, ¿sí? Y la recurrente cubital posterior, porque pasa por detrás de la epitróclea, acá, se va a anastomosar con esta que viene de arriba, con la colateral cubital de la arteria braquial. Si hice mucho lío, chicos, perdón, después me avisan. Cuando vemos en la extremidad distal, acá vemos la arteria radial, cómo sigue el trayecto paralelo casi al supinador largo, y cómo está oculta por el flexor superficial y los palmares que estaban acá, la cubital. Entonces,
lo que tiene un valor topográfico y semiológico, semiológico nos sirve para la clínica, cuando examinamos un paciente, esa es la idea de enseñar también la anatomía. Nos importa esto es un canal, se llama canal del pulso, que me va a discurrir por ahí. Es importante saber el contenido. El canal de pulso va a tener que la arteria es radial, ¿sí? Esta es la eminencia tenar del dedo gordo para esta región, entonces esto está superficial y nosotros podemos palpar esta arteria en este sector si nosotros ponemos nuestros deditos ahí. Va a estar formado entonces lateral por el supinador largo, por adentro por el palmar mayor, por debajo va a estar el pronador cuadrado y debajo del músculo pronador cuadrado va a estar el radio. Entonces, si nosotros hacemos comprimir, porque está muy encima del huesito, entonces si nosotros comprimimos la arteria ahí, podemos sentir el pulso. Y también es una región muy importante para nosotros para hacer lo que es extracción de gases arteriales, ya lo vamos a ver a eso para qué sirve. Acá les voy a pasar un video, a ver si queda. La otra vez tuve inconvenientes. Es una técnica de... Tienes que ponerte los guantes, tienes que desinfectar el área, obviamente. Y tenemos, miren la técnica, es un ángulo de 45 grados, con un dedo está sintiendo el pulso hacia donde voy a dirigir la aguja, más hacia medial, en este canal que se forma entre palmar mayor y borde lateral del radio. Y verán que muchas veces tú pinchas y no te sale a la primera vez. O sea, algunas pinchas te salen la primera vez, chévere. En otras no. Pero no por esto vas a pinchar 2 veces porque es un procedimiento doloroso. Tú vas a seguir buscando hasta que te salga la sangre, siguiendo el pulso que percibas con el dedo de la otra mano. ¿Sí me entienden? Esto para evitar más pinchazos, es un procedimiento que duele mucho. Entonces, no te desanimes, le buscas porque es una arteria chiquita y ya. Por ejemplo, este es un caso. Miren, aquí les voy a mostrar. Entonces, miren, no salió la primera, pero lo buscamos un poquito y ¡chas! Ese hermoso momento cuando sale la sangre. Hay algunos pacientes que la presión sube solita a la aguja, este no es el caso. Aquí miren cómo sube, te toca subir a ti y ya tienes tu muestra. Entonces, ¿qué haces con ello? Presionas fuerte para que el paciente no sangre, tapas la aguja, tienes que ponerlo. Bien, acá lo corto el video porque bueno, ya habla de otras técnicas de parinización y eso que no trae el tema ahora, pero eso es lo que estaba palpando, es el canal de pulso. El canal de pulso, me olvidé de decir que también está acompañado por las 2 venas satélites y la rama superficial del nervio radial. Esta imagen, pues ya se la voy a también descargar en la compu para que tengan ordenadito los grupos musculares. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora Junco, ¿estás ahí? No me está viendo. Ahí está. Se me fue la doctora Junco. Bien. Sigo persiguiendo el pulso. Chicos, no saben, ahí en el video describen, dice, el hermoso momento donde sacamos base. La verdad es que eso es una técnica donde nosotros obtenemos sangre arterial, es un procedimiento cuando buscamos valores de oxígeno, dióxido de carbono, cuando hay una problemática, por ejemplo, cuando hay una alteración respiratoria. Entonces imagínense ya con un paciente que no está respirando bien, que ustedes encima puedan localizar la arteria, puedan sentir el pulso que se está moviendo, que llora. Nosotros somos especialistas en pediatría y bueno, a veces es difícil, pero sí, son muchos músculos, son muchos chicos, son muchos músculos, pero bueno, vamos a tener que recurrir también a nuestra memoria a corto y a largo plazo para poder fijarlos. Agrúpenlos y ya les voy a bajar algunas cositas más didácticas. Hola, como ¿se para escucha que ahí, entiendan. doctora? Perdón. Sí. Se me había Sí, que desconectado se me el había ido. micrófono. Estamos hoy con muchos problemas técnicos.
Mucho, mucho, pero bueno, siempre con la buena onda Sí. para ayudar a los chicos. Sí, Bueno, sí. en resumen, a todo lo que usted estaba diciendo, sí, es importante saber para qué, como decía ella, es una técnica que se usa y no es tan fácil de realizar, menos por ahí en un niño que llora y se mueve. Es dolorosa porque es más profunda que la extracción venosa superficial y está bueno conocer bien cuáles son los reparos anatómicos que tenemos que tener para poder llegar al acceso de sangre arterial, pero también en la práctica diaria para tomar el pulso, ¿sí? El pulso radial, tenemos que saber dónde lo vamos a tomar, ¿sí? Bueno, sí, escucho, perdón. Não, uma pergunta, pero a extração de sangre arterial para a gasometria é uma técnica que quem realiza são os enfermeiros, sim? En algunos No. casos sí, en algunos casos no. No, aquí lo depende, hacemos los médicos. depende el tipo de pacientes, el servicio con las pautas. Por ejemplo, en algunos servicios críticos como en la neonatología, los bebecitos, los neonatos, los recién nacidos que están internados en la parte intensiva, los hace el neonatólogo, lo hace el médico a la extracción de gases. Es una práctica que a veces la hace enfermería, pero compete al médico la extracción de gases. Entonces, en algunas terapias, sobre todo en las terapias pediátricas, en las de neonatología y todo lo demás, las debe realizar el médico. Ah, sim, sim, porque eu já presenciei enfermeiros sacando, até de mi Sí, padre sí. mesmo foi o enfermeiro que se lo extrajo. Sí, Se lo extrajo. son genios, tienen más habilidad que nosotros en cuanto a lo que son las extracciones y la venopunción, pero dentro de las competencias les cabe la responsabilidad a los dos, al médico y al enfermero. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en cuanto a lo que es el internado de pediatría y la guardia central. La guardia central maneja eso mucha enfermería, en cambio hay protocolos en lo que es la internación que lo debemos hacer nosotros a la extracción. Y Por sobre todo ejemplo. en todas las residencias les van Sí. a hacer para que aprendan. Bueno, tenho experiência com extrações, então eu penso que me vou bem. Muy bien. Qué suerte. Porque no es tan fácil a veces. No es tan fácil, sí, sí. No es tan fácil. Bueno, en resumen, lo que queríamos, lo que quiero que queden claro además, para estudiar los músculos, agruparlos con función, con cosas que tengan en común, como hicimos con la doctora, tratar de buscarle lo que tiene en común cada uno, porque cuando te preguntan un músculo, vos lo tenés que llevar a qué grupo es para saber cuál es la función, cómo está inervado, para poder contestar alguna pregunta. Y que sepan describir tanto la inervación como la vascularización desde el nacimiento hacia la parte más distal, ¿sí? Lo vamos a completar cuando lleguemos a mano. Pero, por ejemplo, para la descripción del nervio mediano, ustedes tienen que decir, bueno, el nervio mediano nace de las raíces externas e internas del tronco anteroexterno e interno del plexo braquial, se ubica en el brazo por la cara interna, porque yo te puedo decir, ¿dónde lo encuentro al nervio mediano? En el brazo, entre el músculo bíceps y braquial anterior, va a pasar al antebrazo a través del canal bicipital. ¿Cuál? El canal bicipital interno. Vamos uniendo todo lo que vimos sectorizado, ¿no? Pasa por el canal bicipital interno. Y si yo te digo, en el antebrazo, ¿dónde lo ubico? ¿Entre qué músculos? ¿Quién sabe? Lo voy a ubicar en la parte superior entre los dos flexores, ¿sí? Va a estar, como dijo la doctora, ella mostró que levanta un flexor y lo encuentra entre el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo de los dedos. Y si lo voy a buscar en la muñeca, ¿dónde lo voy a encontrar? Esas son preguntas importantes porque son reparos anatómicos. Lo voy a encontrar entre los dos palmares, lo voy a encontrar entre el palmar mayor y el palmar menor. Y luego este nervio va a entrar por el túnel carpiano, que vamos a ver la clase que viene, hacia la mano para inervar los músculos de la mano. Entonces, desde donde nació, desde el plexo, ¿dónde lo ubiqué en el brazo? ¿Dónde lo ubiqué en el pliegue del codo? ¿Dónde lo ubiqué en el antebrazo, en la muñeca y en la mano? Y así con los otros nervios igual, con el cubital y con el radial. Y de la misma manera, la arteria humeral. Siempre
con asociados, con quién va acompañado, en qué compartimento se ubica, entre qué músculos, para poderlas ubicar, ¿sí? Entre qué músculo la encuentro en el brazo, en qué parte la ubico en el canal del pliegue del codo, dónde ubico estos elementos en el antebrazo, cómo ingresan a la mano, por el túnel carpiano, por el túnel de Gullón, por fuera de los túneles, no ingresan a la mano, qué inerva en el brazo, qué inerva en el antebrazo, qué inerva en la mano, ¿sí? Todas esas cosas tienen que organizarlas para poder estudiar de esa manera estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, el nervio mediano, como dijimos, en el brazo no inervaba nada, pasaba por el pliegue del codo, por el canal bicipital interno, y en el antebrazo inerva todo, todos los músculos anteriores del antebrazo, con excepción del cubital anterior y de los dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos. Ingresa a la mano por el túnel carpiano y va a inervar los músculos de la mano, de la región tenar, y ya vamos a ver el resto, ¿sí? En la clase que viene, pero me refiero todo. ¿Cuál es el trayecto? ¿Entre qué músculos lo encuentro? ¿Por dónde pasa del brazo al antebrazo? ¿Por dónde pasa del antebrazo a la mano? Me tengo que hacer esas preguntas. ¿Entre qué músculos los encuentro? ¿Y qué inerva? En el brazo pasó y formó parte del paquete básculo nervioso del brazo, o sea, re importante, pero no inervó nada. En el pliegue del codo lo voy a encontrar en el canal bicipital interno. En el antebrazo inerva todo y pasa como uno de los elementos más importantes por el túnel carpiano. ¿Me entienden? Y así tenemos que hacer el mismo trayecto con el cubital, con el radial y con la arteria humeral, ¿sí? Porque la arteria humeral llega al pliegue del codo, después se convierte en cubital y radial, y la vamos siguiendo hasta que irrigamos todos los dedos. De esa manera tienen que aprenderla, desde que nace. En el caso de las arterias, de qué arteria nace, dónde cambia nombre, dónde se bifurca, cuáles son las colaterales principales, no hace falta las colaterales más finas, pero sí las principales, ¿sí? Y cómo termina. En este caso la humeral va a terminar formando los arcos palmares, porque se va a dar la cubital la radial y ellas se van a combinar, van a formar los arcos palmares superficial y profundo, y va a irrigar la mano y los dedos. A eso me refiero, no memoricen solamente, vayan uniendo, armen, yo les recomiendo siempre, desde el principio, armen un esquema grande con la aorta, desde que nace hasta que termina la aorta, y desde allí vayan sacando todas las arterias, hagan uno grande, pónganlo en algún lado donde lo vean a cada rato, en la cocina, en el baño, en el living, y vean todas las colaterales. Después de todo, todas las arterias nacen de la arteria aorta, ¿sí? Y si ustedes saben bien todas las colaterales de la aorta, van a saber toda la irrigación de ya sea esplagnología, neurología o locomotor, y ustedes vieron que es gran parte de lo que se pregunta, la irrigación, la inervación, la función, de todo, ¿sí? Entonces ustedes sabiendo bien todas las colaterales de la aorta tienen gran parte de la anatomía aprendida. Así que siempre les recomiendo eso. No sé, doctora, si quiere alguna más recomendación más, alguien que tenga alguna duda, así terminamos la clase. Yo les decía, hasta que usted se conectó, que no vamos a llegar con el tiempo, porque la clase que viene es el viernes y vemos mano y muñeca, y nos queda todo lo miembro inferior, y ya vamos a conversar con usted para ver de qué manera podemos hacer llegar con todo. Hablando que queríamos llegar, aunque sea con los temas, porque es práctico para que ellos sepan qué es lo que se hace hincapié, porque si vamos a estudiar es muchísimo. Bueno, listo, no, hablamos y ya le estamos comunicando, chicos, para ver cómo llegamos con los temas. Sí, Acá alguien nos pregunta, Micaela, si podríamos hacer una clase de repaso. Vamos a ir viendo si lo ideal, lo primero es terminar con los temas para que podamos estar tranquilos con eso y después hacemos la clase de repaso. Vamos a tratar eso, de primero terminar con todo, porque se les viene la parte más difícil a ustedes, la parte más difícil del año, terminar y empezar a prepararse para los finales, que es nuevo para la mayoría, porque no es lo mismo que los finales que rindieron en el curso de ingreso, ¿viste? Esto es un poquito más complejo. Y van a tener una pequeña ventaja, que es la que no va a ser presencial, porque dar anatomía oral es muchísimo más difícil que de la forma que ustedes están rindiendo. Pero
es difícil, tiene que concentrarse, se le junta todo, alguno que tenga que recuperar alguna era, se junta con las materias, con histología y las otras materias. Entonces es importante, queremos terminar a tiempo para que ustedes después puedan organizarse y no les haya quedado ningún tema sin ver. Bien. Doctora Junco nos dicen los chicos que les gustó la clase, eso es lindo. Eso es bueno. De todas formas, siempre buscamos herramientas para que sea más práctico todo y no les sea tan difícil. Sí, la verdad que tuvimos algunos inconvenientes técnicos, a mí me gusta muchísimo, no me quedo quieta, me gusta mostrar los movimientos con las manos, con los brazos, y no tener la cámara, tengo los huesitos, todo, no tener la cámara me dificultó un poquito. Y bueno, son problemitas técnicos que a veces suceden. Había dado una clase así un ratito y no tuve problemas, pero de golpe ya no anduvo más la cámara y ya la vamos a ver. Y bueno, les dejo un buen fin de semana, no les quiero quitar más tiempo. Hacen un lindo fin de y no se olviden de estudiar.